¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos seguramente se van a sorprender que hoy les traigo como moneda de la semana este denario que los coleccionistas de moneda imperial romana conocen bien, ya que seguramente es la moneda de plata más común acuñada a nombre de Augusto. Sin embargo, también es una de las monedas, yo les diría, más misteriosas de toda la numismática imperial romana. De hecho, fíjense que esta moneda contiene no uno, sino dos misterios. El primero es el hecho de que el reverso representa una imagen que está, podríamos decir, descripta por el propio Augusto en una inscripción muy famosa, pero que al mismo tiempo es una imagen que resulta cronológicamente imposible. El segundo misterio es todavía más inquietante y se refiere a un tercer personaje, a un tercer príncipe oscuro que no aparece en esta moneda y que, podríamos decir, tendría que aparecer. Acompáñenme entonces y vamos a descubrir los misterios que encierra esta moneda que seguramente muchos creían conocer muy bien. Como muchos saben, este denario representa en su reverso a Cayo y Lucio Césares, nietos, hijos adoptivos y herederos de Augusto. Cayo y Lucio eran los hijos de Agripa, el mejor amigo de Augusto, a quien vemos aquí en un haz de bronce, y que había sido además el almirante de su flota en la batalla de Actium, que fue la batalla que, podríamos decir, convirtió a Octavio, el futuro Augusto, en el amo indiscutido del mundo romano. Augusto casó a su hija única, Julia, con Agripa, y de ellos dos, de Agripa y de Julia, nacieron, entre otros hijos, Cayo y Lucio. Augusto era un tipo de naturaleza enfermiza, o quizá un poco hipocondríaco también, y siempre estuvo convencido de que iba a morir joven, por eso nombró a Agripa como su heredero. Sin embargo, Agripa murió mucho antes que Augusto, en el año 12 a.C., y entonces Augusto decidió adoptar a sus nietos, Cayo y Lucio, y nombrarlos Césares, es decir, herederos. Estos denarios se acuñaron en la ceca de Lugdunum, la actual Lyon, en Francia, que en esa época era la ceca imperial central, porque a diferencia de Roma, cuya ceca estaba controlada por los triunviros y por el Senado, en la Galia Augusto ejercía el poder proconsular. La ceca de Lugdunum entonces estaba sometida al Imperium Maius y por ende el emperador tenía el control directo de las acuñaciones y así podía producir en Lugdunum las monedas de oro y de plata para el pago a las legiones. En el anverso, si se fijan, se lee la titulatura de Augusto: Caesar Augustus Divi F. Pater Patriae, es decir, César Augusto, hijo de un dios, es decir, del dios Julio César, Pater Patriae, padre de la patria, con la cabeza laureada del emperador, que en esta época ya es la norma. En el reverso, miren, la leyenda comienza en el exergo. Dice C.L. Caesares y continúa en torno, comenzando por acá, por este lado que no se lee, y que dice Augusti F. Cos de Sig Princ Juvent, es decir, Augusti F., Augusti Fili, hijos de Augusto, cónsul designados, quiere decir cónsul designados para el futuro, y Principes Juventutis, es decir, príncipes de la juventud. Y los vemos a los jóvenes Césares, Cayo y Lucio, de pie, de frente, revestidos con la toga viril, sosteniendo lanzas y escudos de plata. Tal como les comentaba, cosa sorprendente por cierto, es uno de los pocos reversos de una moneda romana que aparecen descriptos nada menos que por el propio emperador Augusto, que aparece en el anverso de estas monedas. Aparecen descriptos una inscripción famosa que se llama el Res Gestae Divi Augusti, que es una especie de autobiografía política en la cual Augusto, en persona, nos narra los principales hechos de su reinado, así, escribiendo en primera persona. En este documento, en el párrafo 14, leemos:
filios meos, quos iuvenes mihi eriput fortuna, Gaium et Lucium Caesares, honoris mei causa senatus populusque Romanus annum quintum et decimum agentis consules designavit, ut eum magistratum inirent post quinquennium, et ex eo die deducti sunt in forum, ut interessem conciliis publicis decrevit senatus, equites autem Romani universi principem juventutis utrumque eorum parmis et hastis argenteis donatum apelaverunt. Lo cual quiere decir, mis hijos, Cayo y Lucio Césares, a quienes fortuna me arrebató jóvenes, fueron nombrados en mi honor cónsules designados por el Senado y el pueblo romano a la edad de 15 años con permiso para acceder a dicha magistratura pasados 5 años. El Senado decretó además que, desde el día en que fueran conducidos al foro, asistirían a los debates públicos. Además, los equites romanos, por unanimidad, les entregaron escudos y lanzas de plata a cada uno de ellos y los saludaron príncipes de la juventud. De manera que esta gran ceremonia se dio cuando sus nietos e hijos adoptivos, Cayo y Lucio, tomaron la toga viril, es decir, se convirtieron en ciudadanos romanos vistiendo la toga, el traje nacional romano, por primera vez al alcanzar la edad legal. Además, en esa misma ocasión, Cayo fue nombrado pontifex, es decir, pontífice, y Lucio fue nombrado augur. Sin embargo, la escena que vemos en estas monedas, y que es exactamente la que Augusto describe en el Res Gestae, es una escena imposible, porque Cayo y Lucio, si bien efectivamente recibieron ambos los honores descriptos, eso sucedió en ocasiones diferentes, ya que Cayo, nacido el 20 a.C., tomó la toga viril el año 6 a.C., y Lucio, nacido en 17 a.C., lo hizo 4 años más tarde que su hermano mayor, en el año 2 a.C. Es decir, que la imagen del reverso de estos denarios son un poco como esos cuadros hechos con recortes de distintas épocas. Bueno, la fortuna, como nos cuenta Augusto, fue cruel con sus jóvenes herederos. Lucio, el hermano menor, había sido enviado a Hispania a completar su formación militar y se va a morir en Marsella, sin llegar nunca a su destino, el año 2 después de Cristo. Por su parte, su hermano mayor, Gayo, enviado a Siria a someter un alzamiento el año 1 a.C., va a llegar a asumir el consulado que se le había prometido in absentia, porque no estaba en Roma obviamente, al año siguiente, el 1 después de Cristo, miren, junto con su cuñado. Gayo intervino en Armenia, colocando en el trono a Ariobarzanes II, que era también rey de Media Atropatene, pero este hecho desató una rebelión en Armenia que fue alentada por los partos. Cuando el líder rebelde, Abadón, lo invitó a Gayo a parlamentar, le tendió una emboscada donde Gayo fue herido gravemente. Y aunque Gayo sobrevivió a estas heridas y logró aplastar la rebelión, sin embargo quedó muy gravemente herido y su salud se fue deteriorando. Al año siguiente le escribió a Augusto que quería retirarse de los asuntos públicos, que básicamente equivalía a una abdicación a su cargo de heredero, y su salud siguió complicándose hasta que murió en Asia Menor en febrero del año 4 después de Cristo, sin volver nunca a Roma. Ambos, Cayo y Lucio, fueron conmemorados a través del imperio en inscripciones funerarias como esta, que se descubrió en Pisa, y en monumentos, de los cuales obviamente el más famoso de todos es la Maison Carrée, la casa cuadrada de Nimes, la antigua Nemausus, en el sur de Francia, que en realidad es un cenotafio de Gayo y Lucio Césares. Bueno, como muchos saben, estos denarios son las monedas de plata más comunes, acuñadas a nombre de Augusto. La fecha más probable de introducción de este tipo es el año 2 a.C., que es el año que, como les dije, Lucio recibió los mismos honores que su hermano Gayo. Pero estas monedas en realidad son tan comunes que todo indica que continuaron acuñándose aún después de la muerte de ambos, porque existe una enorme variedad estilística e incluso variantes. Fíjense, estas variantes mayormente son distinguibles por la posición en que aparecen el simpulum y el litus, que son los implementos sacerdotales, básicamente, que son una referencia, obviamente, a los cargos de pontifex y augur,
que recibieron estos jóvenes también en esa ocasión, fíjense. Estos pueden aparecer hacia adentro, hacia afuera o incluso en posiciones alternadas, es decir, el litus a la izquierda y el símbolo a la derecha y viceversa. Y también existen estas variantes aún más escasas que tienen además la marca de valor X, que obviamente se refiere al valor denarius. Denarius quiere decir pieza de 10. Si bien que desde el año 136 a.C. el denario ya no valía más 10 haces, valía 16 haces en realidad, o 4 sestercios de 16 haces. Sin embargo, el nombre denario, al provenir etimológicamente del número 10, se seguía representando con una X, que era el número 10 concretamente. Y como les digo, estas monedas debieron acuñarse entre los años 2 a.C. y más o menos el año 10 después de Cristo, que es la época en que Tiberio empieza a aparecer regularmente en las acuñaciones como heredero. Hacia esa época, más o menos el año 10 después de Cristo, es muy probable que el tipo del denario con reverso de Cayo y Lucio Césares fuera reemplazado por el tipo que tiene a Livia, a la esposa de Augusto, representada como la diosa Pax en el reverso, que va a ser el tipo más tarde continuado bajo su heredero, Tiberio. Además existen tipos conmemorativos del consulado de Tiberio, etc., con la cuadriga en el Procesus Consularis, etc. Pero ya dijimos que el mayor misterio de estas monedas es quien no aparece en el reverso. Y es que Cayo y Lucio, fíjense, tenían un hermano menor, que a su vez también fue adoptado por su abuelo Augusto y que recibió prácticamente los mismos honores conferidos a sus hermanos. Sin embargo, se trata de un personaje bastante oscuro. Este personaje se llamaba Agripa Póstumo. Se llama así porque nació el año 12 a.C., el mismo año de la muerte de su padre, Agripa. Sin embargo, Agripa Póstumo era un personaje, digamos, algo siniestro. Era un joven mentalmente inestable, violento. De hecho, las fuentes lo pintan como un joven taciturno, adicto, fíjense, a la pesca con caña. O sea, de hecho, un historiador británico dijo de él que tan malo no debió haber sido si le gustaba pescar con caña, porque bueno, este historiador británico también, como buen inglés, era muy adicto a la pesca con caña. Y era un personaje, como les digo, muy inestable mentalmente y propenso a los ataques de furia, los ataques de ira. Los historiadores romanos le aplican adjetivos como ferox, trux, ferox, feroz, trux, salvaje. Augusto había pensado que Agripa Póstumo fuera el continuador de la estirpe de su difunto y querido amigo Agripa, pero, sin embargo, a la muerte de sus hermanos mayores, al no quedarle ningún otro heredero de sangre, podríamos decir, decidió adoptar a este, su último nieto biológico. Y Agripa recibió los mismos honores que habían recibido sus hermanos, el de Princeps Iuventutis y el de Cónsul Designatus, al tomar la toga viril, en este caso en el año 5 después de Cristo. Y es por eso que decimos que un tercer príncipe podría haber aparecido en el reverso de estos denarios. Sin embargo, con Agripa Póstumo, las cosas fueron muy diferentes. Augusto desconfiaba de Agripa Póstumo, lo mantenía vigilado y de hecho pronto va a descartar la idea de nombrarlo heredero de su poder, aunque sí pensaba mantenerlo como heredero de su estirpe y de parte de sus bienes, de su fortuna personal. Pero la ferocidad de Agripa Póstumo pronto lo va a llevar a Augusto a recluirlo en una villa en Sorrento, apenas un año más tarde de haberle conferido estos honores, es decir, en el año 6 después de Cristo. Y el año siguiente, el año 7 después de Cristo, lo va a deportar directamente a Planacia, que es una isla que queda entre Italia y Córcega, donde este joven problemático, Agripa Póstumo, va a quedar olvidado, seguramente pescando a sus anchas, pero completamente marginado. Y sin embargo, fíjense que el misterio recién empieza. En mayo del año 14 después de Cristo, Augusto, miren esto, decidió hacer una visita secreta a su último nieto varón superviviente, partiendo hacia la
remota isla junto con un senador de confianza, Pablo Fabio Máximo, miren, nada menos que el fundador de Lucus Augusti, la actual ciudad de Lugo. Sin embargo, al parecer, Máximo rompió el silencio, comprometido con Augusto, de esta visita secreta, contándole a quién iban a visitar: a su esposa. Y su esposa se lo contó seguramente a Livia, la esposa de Augusto. Livia, que seguramente estuvo detrás de muchas de las maquinaciones contra Agripa Póstumo. Porque Livia quería que su hijo Tiberio, habido de un matrimonio anterior, de antes de casarse con Augusto, obviamente sucediera a Augusto en el poder. Se cree que por esta razón, al haber revelado el secreto de su visita, fue que Augusto ordenó la ejecución, nada menos que de Máximo. Como sea, Augusto, volviendo de esta misteriosa visita, no va a llegar nunca a Roma, va a morir en Nola el 19 de agosto, y poco antes, o bien poco después, no lo sabemos, Agripa Póstumo va a ser ejecutado, siguiendo órdenes misteriosas por el centurión Gayo Salustio Crispo, que era nada menos que el sobrino nieto e hijo adoptivo del historiador Salustio. Cuando este centurión le informó a Tiberio que sus órdenes habían sido ejecutadas, Tiberio negó terminantemente haberlas dado. Luego, más tarde, Tiberio dijo que Augusto había sido el que había ordenado que Agripa Póstumo, si él moría, no debía sobrevivirlo. Bueno, en fin, si la orden de matar a Agripa la dio Tiberio, o el propio Augusto, o quizá, yo diría, más probablemente Livia, su abuela, ¿no? Por cierto, es algo que no vamos a saber nunca. Y bueno, esta fue la historia de la moneda de la semana. Como les dije, una moneda que muchos seguramente creían conocer muy bien, pero que, como vimos hoy, encierra unos cuantos misterios bastante intrigantes y sorprendentes.